together and that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love, and the truth will not provide anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, bienvenidos a esta su nueva televisión, TAC Televisión Online. Una televisión que hacemos para todos ustedes y porque pensamos que es el futuro de la televisión. Están las televisiones generalistas, las televisiones locales, la TDT, pero nosotros nacemos con un afán de ser los primeros, o si no los primeros de los primeros, en ofrecerles a ustedes un nuevo formato, una nueva televisión. Y para ello pues contaremos cada semana con una sección que se llama, un programa se llama En Tiempo Presente, que será una especie de, una tertulia en la que cada día habrá tres invitados que hablarán de lo divino, de lo humano, de lo que pasa en nuestra tierra, en España, en el mundo. No nos tengan muy en cuenta nuestros errores, nuestros fallos, porque lo que pretendemos es hacerles llegar un muy buen programa, que se sientan a gusto. Y las inquietudes nuestras, que al final son las inquietudes, pensamos, de todos ustedes. Y para este primer programa contaremos cada semana, a mi izquierda está pues una gran dama del arte, de la canción. Y cuando digo el arte y canción con mayúscula, y además por lo que está aquí es porque es una gran persona, amiga personal de esta casa, amiga personal mía, y yo creo que a ustedes les va a encantar, y cuando le diga el nombre ya van a saber quién es. Conchi Vera. Buenas noches, Conchi. Buenas noches, amigo. Muy bienvenida a este nuevo programa. Gracias, Armando. Encantadísima de haberme invitado. Con muchas ganas iniciamos esta andadura, ¿verdad? Y mucha ilusión. El primer día que yo te lo dije, me dijiste que sí, que podía contar contigo. Te apunto a un bombardeo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que a mí la comunicación, sabes que soy una mujer de la comunicación. Entonces todo lo que sea comunicar, transmitir y llegar a los hogares, y en este caso pues online, para mí es un privilegio. Y bueno, y ya a mi derecha pues tenemos, si ustedes, los que nos hayan seguido por la televisión convencional, nuestro programa No Somos Mayores estuvo un día con nosotros Sikabe Al-Rasib, más conocido por Cohen. Tiene 19 años insultantes y asquerosos, ¿vale? Sobre todo comparados conmigo, pero bueno, es compañero mío de la facultad, está estudiando Derecho, y como siempre la gente de mi edad siempre estamos diciendo que los jóvenes nos implican, que los jóvenes, estos jóvenes, que los jóvenes de un día, que los jóvenes para arriba y para abajo. Pues bueno, para que vean ustedes que no es verdad, que los jóvenes sí tienen inquietudes, y seguramente igual tienen más inquietudes que nosotros, pues para eso tenemos a Sikabe con nosotros. Sikabe, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Sí. Bien, encantado de estar aquí con ustedes. Y siguiendo la línea de Conchi, la comunicación es una necesidad, y por eso yo estoy aquí. Me gusta mucho, creo que es una necesidad, es decir, una sociedad sin comunicación es una sociedad sin democracia, y aquí estamos, a lo que sea. Muy bien. Entonces, pues bueno, para no enrollarnos más, empezamos con el debate de hoy. Yo, a ver qué les parece, traía un problema que es increíble, que en lo que llevamos del siglo XXI, ya llevamos 18 años, tengamos que estar hablando todavía de lo que es la violencia, y en concreto la violencia de género. Resulta que cada año hay más muertes de mujeres a manos de sus parejas sentimentales, exparejas, y de todas las edades, de todas las condiciones. Ya no se puede decir, no, es que son celos, es que la gente de todas las condiciones, desde el señor mayor que ya está jubilado a la gente, o sea, que es incomprensible. Entonces yo creo que la sociedad debería hacérselo mirar, ¿no, Conchi? O sea, La sociedad hacérselo mirar, y yo, vamos a ver, yo siempre que participo, tanto en radio como en televisión, si una cosa me caracteriza es la sinceridad y el no estarle buscando sinónimos a las palabras, sí, ¿no? Cierto.
Entonces, la gente que me sigue de muchísimos años y me conoce sabe que yo al pan pan y al vino vino. Entonces, tenemos que ser conscientes, compañeros, que estamos, y queridos televidentes, que estamos en una sociedad enferma. Sí. Estamos en una sociedad que, aparte de las leyes, están obsoletas en España. Tenemos unas leyes, pero ya no solo en la violencia, sino en varios sistemas, que está bastante obsoleta. Y en el caso que nos ocupa hoy, también hay que hablar del maltrato del hombre, o sea, de la mujer hacia el hombre, que ese es menos escuchado. Sí. Y porque es menor también, ¿no? Es menor, posiblemente, o no. O sea, lo que no escuchamos es fulano murió a manos de su amante, de su mujer, de su novia, no lo escuchamos. Pero más que el maltrato físico, la muerte ya es lo peor, pero más que el maltrato físico está el maltrato psicológico. Y ese sí me consta. Puede intervenir cuando quiera, ¿eh? Sí, ¿vale? sí, Puede intervenir cuando quiera. Ese sí me consta que hay muchísimos hombres que sufren el maltrato por parte de sus parejas, ¿no? La mujer hacia el hombre. La pregunta que tú me hacías al principio, yo creo que estamos, es mi percepción, la alimentación, este aire contaminado, que algo está pasando en este país, vamos a hablar de España, o en este caso de nuestra patria canaria, algo está pasando que estamos perdiendo el norte. ¿Y tú no crees, Conchi? Yo me he dado cuenta de una cosa. Mi época, en la que era, porque eras machista, porque no, entre otras cosas porque no lo sabía, sino porque la sociedad era así, porque te habían educado, las niñas eran las que recogían la mesa, eran las que ayudaban a mamá las tareas de la casa, los niños no lloraban. Pero que todavía hoy existe, ¿eh? Sí, claro, entonces yo es que veo que al final éramos machistas, nosotros menos machistas que lo son ahora, porque yo había cosas, por ejemplo, que a mis hijos no los eduqué en esas costumbres, ellos cada uno se recogía, y entonces yo estoy viendo, no puede ser que los padres hayan hecho o estén haciendo dejación de educación en las casas, porque ya no se trata solamente de que tú lo obligas al niño a que se recoja su habitación, porque si solamente le enseñas a eso no es acabar con el machismo, es a que respete, o sea, primero respetar a las personas, y luego, evidentemente, o sea, la dignidad de todas ellas, ¿vale? No el hecho, no, es que como es mujer, no, perdona, es que tienes que respetarla porque es persona, primero, no se trata de que sea mujer o no sea mujer, la tienes que respetar porque es persona, y no crees tú, ese cambio que puede ser porque en las casas se esté haciendo un poco como dejación. Absolutamente, hoy por hoy se ha normalizado lo que es la violencia, hoy por hoy la violencia la vemos en cualquier sitio. Y eso lo sabe la gente que nos están viendo y nos están escuchando. Es decir, es una realidad. Hoy por hoy entre los jóvenes, es decir, hay que generalizar lógicamente, pero entre los jóvenes, lo que puedo decir yo y de forma absolutamente categórica, es que hay muchas mujeres y muchos hombres, adolescentes, jóvenes, que ven normal el concepto amor posesivo. Es decir, tú eres mía y como tú eres mío, yo me siento... ¿no? Es decir, es un tipo de psicología incluso de inferioridad, me veo inferior, necesito a un hombre en mi vida o a una mujer y a partir de ahí pues lo que sea. Y la violencia tiene mucha parte de culpa y de responsabilidad en todo esto, ¿me entiendes? Y los medios de comunicación, tienen parte de culpa porque estamos hablando de los medios generalistas, ¿no? Y la pornografía es otro elemento que muchas veces no se habla porque da muchísimo dinero e incluso a nivel impuestos es muy barata la pornografía, claro, se gana mucho dinero ahí, y se pagan pocos impuestos y la pornografía está haciendo mucho daño a estos niños. Tampoco me quiero poner ahora en plan católico, pero señores, y también los videojuegos, es decir, estamos hablando de muchos elementos que están bombardeando el inconsciente colectivo de la gente. A un ritmo brutal. Y en cuanto a lo que tú decías, Pedro, y totalmente de acuerdo con el compañero, evidentemente el maltrato, vamos a hablar del maltrato del hombre hacia la mujer, estos índices que estamos viendo desgraciadamente día sí, día también, por supuesto que parte de unos pilares, ¿no? De unos pilares familiares o no, porque no solo es la educación que reciben en sus hogares, porque después está la educación de calle, los amigos, las pandillitas, los amiguitos, en fin. Los bullying que sufren los jóvenes en los institutos y en los colegios, eso va creando una crispación, va creando una doble personalidad, desde mi punto de vista. Y yo considero que, por eso dije al principio que estamos en una sociedad enferma, que los jóvenes y los no jóvenes,
Pero en este caso, los no jóvenes, que son los índices que más dominamos en cuanto a asesinatos y a maltrato, son personas con una enfermedad mental, evidentemente. Si no el 100%, Sí. desde mi Es punto decir, de vista, ¿tú crees que es una enfermedad colectiva? Es creo decir, que hay mucha algo, gente que la padece. sí, con unos traumas infantiles, un odio hacia, a lo mejor incluso hacia la madre, hacia, yo qué sé. Algo Un complejo de Electra o de Sí, Edipo, lo que exacto. sea. Entonces lo revierten después en esa mujer, ¿no? Como tú bien decías, yo alucino a día de hoy, 2018, conozco casos, porque como tú, y bueno, él es joven, bueno, igual que nosotros, ¿eh? Yo me muevo mucho entre la juventud, además que tengo dos hijos jóvenes, y yo veo mucho el tema ese pero me llama poderosamente la atención las mujeres. Sí. Claro. Por ejemplo, yo le digo, yo soy de que el pelo corto favorece siempre. ¿Y por qué no te cortas el pelo? Dice, no, mi novio no quiere. Claro, ¿Cómo que tu novio no quiere? claro, sí, sí, ¿Perdón? claro. No, es que mi novio es sucio y me corto el pelo y me mata. Falta de autoestima, porque cuando una mujer o un individuo en general, no vamos a ponerle género, Por tiene la ponerte un libertad de ejemplo. ponerse lo que quiera en el pelo y en el cuerpo y en la ropa, Pero y es lo que tú crea decías, o sea, conveniente. Se ha normalizado, se ha ya normalizado. empieza como Eso es lo a peor. ser una sumisión de Totalmente. ella Desde y un el poder punto. de él, ¿no? O sea, tú eres mía, es como los hijos, yo siempre he dicho, digo, los hijos no son mi propiedad, Claro. son mi responsabilidad. Exactamente. Son Sí, propiedad señor. de la vida y de las Sí, señor. circunstancias y de Exacto. los golpes O sea, que le vaya a dar yo la los vida a cada parí, uno. pero no, Madre eso mía. no me da a mí el derecho de creerme la dueña y señora de mis hijos, Por favor, absolutamente. por O sea, favor. ellos son libres. La obligación Mamá de estará educar. siempre al lado para cuando Claro. caigan ayudarnos a Cierto, levantar. cierto. Absolutamente. Cierto. En este caso, el maltrato, ellos están, o en este caso lo que estamos hablando de la posesión, ¿perdona? ¿Que es tuya de qué? Claro. ¿Que es tuya de qué? ¿Sabes lo que pasa? Hoy por hoy tenemos pequeños emperadores. Pequeños y grandes los emperadores niños sí. que hacen y deshacen lo que crean Pero, y sin conveniente embargo, los pero chicos estos. cuando una persona de 50 años, lo que es que un poco es lo que dice Conchi, o sea, ¿qué puede tener dentro de su cabeza para que de repente mate a su expareja? Perdona, Sí. que ya se ha terminado. Cúmulo Además, de frustraciones, traumas, porque estar amargado, yo estoy depresivo, seguro que perdido, además claro. esa persona ya no Claro. quiere a esa mujer. Absolutamente. Seguro que ya no la quiere. pero es una cuestión- Entonces, ¿por qué eso de o mía o de nadie? O de O sea, nadie. perdona, como los boleros de antes, ¿no? sí, No, sí. perdona, ¿no? Pero ya se ha terminado, ya se ha terminado. O sea, y además, ¿qué consigue? O sea, destrozar una vida a tus hijos. Es que no me deja ver, o sea, no te deja ver a tus hijos y tú crees que matando a tu expareja o a tu exmujer, tus hijos te van a querer. Entonces, luego las leyes están muy mal hechas. ahí Están muy radica, mal Pedro, hechas. ahí radica. Vale, porque Se sienten desprotegidos, vamos sí, a ver. ¿Quién? El hombre. El hombre y la mujer. la mujer es sobre decir, todo, claro, la mujer pero sobre en este todo. caso el hombre, muy a punto de lo que tú estabas diciendo, Pedro, que no se excusa, Claro. ojo, de que el hombre llegue al maltrato o llegue al asesinato porque se siente indefenso, eso no es excusa Claro. ninguna, pero casos conozco muchísimos que los niños son utilizados para la Claro, venganza. están los dos extremos, claro. Son utilizados para la venganza. Sí, es verdad. Y la cabeza y el cerebro del ser humano es tan complicado que en un momento determinado, ojo y repito que no estoy excusando, Dios me, Sí, Dios me sí, bendiga. que no se Sí, malinterprete. Pero nada, estamos sí. buscando, digamos, Claro. focos de esperanza que o lleguen lo a que una fuera. luz de Claro. conclusión, ¿no? Entonces, las leyes, vuelvo y repito, en España, que es el país que me interesa, porque al que yo pertenezco desde mis Islas Canarias, las leyes están obsoletas. Sí. La mujer se siente amenazada por el hombre, o lo que sea, va a poner la denuncia. Sí. Oigan y los espectadores oigan en las noticias que siempre dicen, Sí, sí. por ejemplo, cuando fallece una señora, Tenía no sé cuántos había años. denunciado no sé cuántas veces. Sí, sí. ¿Perdona? A mí eso del alejamiento me parece tan estúpido. Es absurdo, porque ¿de qué ¿Ustedes sirve? qué propondrían estúpido. O sea, yo- frente a esto? No ¿Cuál sé, es la pero a propuesta? ver, o sea, a mí yo tengo una orden de alejamiento de Conchi, pero yo sé dónde ella para. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué me impide a mí Acercarme a ir matarme. donde Pero ella hay va a otra tomar café forma. que está, llegar y pegarle un tiro? Pero mi pregunta es esta. ¿Hay otra forma? Si no es una orden de alejamiento, Sí, ¿qué podríamos sí. hacerle ahí? Mira, desde mi ¿Ponerle, punto de ponerle vista, dos cadenas y No, colgarlo hombre, en la más- pared? ¿o desde qué? que hay una alarma Claro. de un maltrato, bien sea psicológico, físico, las leyes tienen que actuar. Las leyes tienen que ser más duras. Pero es una cuestión también de doble, o sea, hay que tener, es que es muy complejo. Claro. Es que es un tema Porque complejo, después hay mujeres que ¿cierto? utilizan, ojo, utilizan las mentiras
para ir en contra de su pareja. Y hombres Y los también, meten en un y cacao hombres. maravillado, que eso conozco yo Cierto, casos, cierto, Conchi. sin ellos habérsela comido ni bebido. Absolutamente, absolutamente. Entonces, hay que tener unas valoraciones psicológicas, para eso está el Estado, que chupen menos los políticos y así tenemos más dinerito en España Claro, para hacer cosas claro, importantes. claro. Entonces, hacer un estudio psicológico, desde que hay una alarma, hay que hacer Claro. un estudio psicológico. ¿A Para quién? ¿A la eso, víctima o al verdugo? ¿O a los dos. A los dos. Vale, la hacemos y A la después- ¿y víctima, para segunda ver si fase? es víctima. ¿Y la segunda fase cuál sería? Simplemente primera- para poder Actuar. entenderles ya a ustedes. A la persona, o sea, vamos a ver, sobre todo, porque es lo más indefenso, que son los niños y las mujeres, ¿vale? Porque de momento, hoy por hoy, nosotros tenemos la fuerza bruta. El hombre tiene la fuerza bruta, Físicamente, claro. físicamente, ¿vale? O sea, no es lo mismo Bueno. que te dé una mujer una torta que te dé un puñetazo a un hombre. Eso es así. Totalmente. Bien. En el momento que haya una denuncia, ¿vale? Deberían de ponerse unos mecanismos, En marcha. ¿vale? Primero por la policía, para averiguar si realmente esa denuncia prospera. Porque no, lo que dice Conchi, de nada sirve que cojan a esa persona, lo metan a comisaría y pegue 48 horas, que es lo que Es se más, van a pegar. se enerva más, o sea, Claro. aumenta su Entonces, bueno, se demuestra que realmente, porque hay testigos, lo que sea, esa persona automáticamente debe de visitar a un psicólogo. Un psicólogo o un psiquiatra. Yo no soy especialista, aquí tenemos en la casa un compañero que es Paco Javier Montes de Oca, que es psicólogo, pero debería verlo directamente e intentar averiguar por qué ese odio, por qué quiere matarla, por qué la pega. Eso serían las primeras medidas. Hacerle terapia a este señor. Claro, prevención. O sea, yo Valoración. he hecho prevención en Hombre, hay mi muchas vida. sentencias, Exactamente, hay muchas sí, sí, sentencias claro. sobre esto. La prevención Pero es que un sociópata evita un montón es muy de difícil en todo. tratar con un sociópata. Es decir, vamos a ponerles un ejemplo. Es decir, estamos hablando de un ciudadano normal y corriente, con estudios superiores o sin estudios superiores, pero vamos, una persona con criterio, trabajadora y tal, y que después, a la hora de la verdad, no siente remordimiento. Estamos hablando de auténticos psicópatas. Eso es una sí, enfermedad. Eso sí es una enfermedad y una lacra social, pero vamos, que no solo está en España. Pensamos que Vamos son a Finlandia, sí, que es sí. un país del primer mundo, del primerísimo mundo a nivel educación, a nivel formación, a nivel ciencia, a nivel literatura, a todos los niveles. ¿Y cuál es la tasa de violencia que tienen ellos? Mayor que España. Hay, vamos a ponerlo un poquito filosófico, hay unos condicionantes climatológicos, es un poquito conspiranoico lo que estamos diciendo, ¿vale? Puede que el clima, ese frío, esa vida en soledad, estar muchas horas en influir. casa, puede influir de alguna manera en la convivencia entre el hombre y la mujer o incluso entre las parejas homoparentales, que es otro tema que no hablamos. ¿Entiendes? Y De todas realmente, formas, ¿de qué estamos hablando? Es un tema complejo, Sí. pero yo radico en que las leyes tienen que cambiar. Sí, Las leyes es que es un conjunto de Yo todo. creo que La, si en gente, la España- educación es la que tiene que cambiar, es Por la base, supuesto, la base. pero ¿sabes qué pasa? Que los humanos tenemos miedo a la justicia. Sí, cierto. Al castigo. Al castigo. Entonces, como aquí el castigo es mínimo, pues venga, el libre albedrío. Yo considero, estoy convencida, posiblemente estoy equivocada como tantas veces que me equivoco. Si las leyes fueran más severas, se lo pensarían un No te poquito más. creas. Habría Yo mucho- creo Yo que la creo que psicología de los seres humanos es como la de los niños. Tú al niño le dices, no te comas esa galleta y le metes 2 tortas y Bueno, va y hay- coge las galletas. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, pero... Hacemos un pequeñito alto. Venga. y, Venga, muy bien. En Pues el hacemos camino. nada, un pequeñito alto, pero no se muevan, que enseguida estamos con ustedes. Ir al baño, hacer un pis y volver. Eso es, hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues bien, la verdad que no hemos tardado mucho. Yo, a colación de lo que estábamos diciendo al final y de lo que dijo, una cosa que dijo Sikabi, nos pensamos que esos psicópatas que se ven en las televisiones, en las series americanas, pensamos que no los tenemos en España. Y por desgracia, porque es una desgracia, y hay muchos sociópatas entre nosotros, gente que no tiene empatía con nadie, y lo que pasa es que todavía no se han empezado a estudiar esas cosas, pero yo estoy seguro que no tardando mucho, y ojalá me equivoque y no tarda nunca, pero empezaremos a ver esos asesinos en serie, esos que hay, porque por estas cosas se empiezan. Sí. Y también el tema que decía Sicari, los videojuegos. Sí. Yo soy una mujer muy actual y quien me conoce lo sabe, yo todo lo novedoso y lo actual es mío, a mi imagen me remito, pero los videojuegos crean una violencia, o sea, vamos a ver. No todos los videojuegos, no todos, pero los más populares. Sí, hay uno que no voy a nombrar, que fue el que más auge tuvo y que llamó la atención entre los jóvenes por los disparos, las armas. Call of Duty. Lo digo ya. Los jóvenes se conocían y conocen todos los tipos de armas que hay. Y después dicen que por qué, y discúlpenme, que por qué la tasa de terrorismo tal. Es decir, no hay que generalizar, vale. No, por supuesto. Pero tú a nivel inconsciente, y ahora me voy a poner un poquito psicólogo, yo estoy disparando a una persona, es verdad que es un machango, lo que fuera, pero pumba, se cae, veo sangre y después ya eso se almacena. Y que todavía aquí, soy muy y lo veo joven, como normal. Muy joven, o sea, un chico de 6 años. Estoy en formación todavía, mi cerebro se está formando, mi personalidad. Claro. Entonces, claro, si en vez de darme, yo no digo que le dé dibujo, hay tantos juegos que se pueden hacer, porque las marcas que ya sabemos de videojuegos están en casi todos los hogares. Claro. Pero hay otros juegos. Habría que regularlo. Ahí sí que las leyes tendrían que intervenir, sí, el ministerio. Porque se está creando una violencia y en los colegios, vuelvo y repito, se está viendo. Yo en mi época, vamos, sí, a lo mejor me llamaban gorda, que lo era, pero que en aquel momento me molestaba. Pero yo no veía, yo tengo 56 años recién cumplidos, el 7 de octubre, y yo no recuerdo en mi infancia en los colegios, ¿verdad que no los aparento? Porque tú lo has dicho, por eso te iba a decir, porque tú lo has dicho, porque no lo aparento. Yo no recuerdo en mi infancia violencia en el colegio. Era a lo mejor una violencia. Una violencia silenciada, porque sí, a ver, que violencia es una cosa inherente al ser humano. Pero yo no veía a un compañero pegando. Porque la violencia la canalizamos a través de los juegos. Claro, y la creatividad. En mi época jugábamos en la calle a policía y ladrones, corrías como un loco y tal, entonces la calle, en aquella época, ahí tú quemabas toda tu energía. El problema hoy en día es que los niños no pueden, primero, porque las ciudades no están preparadas para que los niños jueguen en la calle. Segundo, porque hay que ver a qué padre le dices que a tu niño, cuando yo tenía 6 años y tal, que baja a la calle a jugar hasta las 10 de la noche, porque a la madre se le ponen los pelos seguramente de punta y le da un patatús y le dice, entonces... Pero yo no estoy tan de acuerdo con que el gobierno tenga tanto que legislar. El gobierno hay que dejarle legislar poquito, lo justo. Cuando tú le das aquello de legislar, malo, porque suele meter la cuchara por montones de cosas que no interesan. Pero yo digo una cosa, vamos a ver, es igual que la televisión. Yo digo una cosa, vamos a ver, si a usted no le gusta una cadena de televisión, tiene usted un botón en el mando que es cambiar de canal. Y si no le gusta lo que ve, pues reclame. Y si no le gusta a usted nada de lo que hay, tiene usted un botón que le aprieta, que suele ser rojo, que usted lo aprieta y apaga la televisión. ¿Vale? Y entonces
no me diga que es que lo que ponen, no quiero nombrar a ninguna, lo que ponen en una cadena no le gusta a usted porque es basura, perdone. Entonces, ¿usted por qué lo ve? Basura, pero todo el mundo Bien. lo ve. O sea, Los videojuegos igual. 3 Los millones, videojuegos, 2 millones de los espectadores. videojuegos son malos. Por sí, no. Está demostrado que a los niños su capacidad cognitiva avance. El problema es que los padres hacen dejación Claro. de sus funciones de padre y les dejan que el niño venga, para que el niño moleste. Venga, la tablet, Ahí a para los que se caiga un videojuegos. poco. Y le dejan que estén Claro. 4, 5, 6, 7 Claro. horas. hay que Eso es lo controlar. malo. Hay que controlar. Si tú le pones a los niños, no, vamos a ver, ¿ha hecho los deberes? Sí, está bien, te has portado bien, ahí tienes una horita de videojuego. No 4. ¿Vale? Una hora. 5 ni 10. No has hecho los deberes y tal, no hay videojuego. Entonces, lo que pasa es que, yo te digo, los padres han hecho y están haciendo dejación de función de padre y quieren que eso lo regule el Estado. Y mire usted, Papá el Estado. Estado está para otra cosa. ¿Vale? En los colegios nos enseñan geografía, historia, matemáticas, lengua, pero a ser personas, la educación no la dan en nuestra casa. Y nosotros mismos, Porque tú, con nuestro y camino en tú la vida, claro. y yo, eso, perdón, ahora lo hemos mamado en nuestra casa. En nuestra casa Sí. nuestros padres nos decían que teníamos que ceder el asiento en la guagua a las personas mayores, que teníamos que ceder la O puerta, lo veíamos que como los ejemplo. niños se callaban cuando hablaban los mayores. ¿Vale? ¿Quién de nosotros, mientras estaban hablando los mayores, iba a interrumpir y a meterse? Eso hoy en día. Hombre, nada. la sociedad evoluciona, al igual que el lenguaje y al igual que todas las cosas. A ver, cositas como pase usted primero, hoy por hoy, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Hoy por hoy decirle a Conchi pase usted primero, pues podría ser un acto de micromachismo. Es decir, como hoy por hoy le etiquetamos todo Pero, ¿por y qué? tal. ¿Eh? Pero no, yo no estoy Pero de porque acuerdo. la sociedad Que se lo tome. surgen nuevas teorías, surgen nuevas ideologías, Pero que se lo tome, los valores claro. de antaño, es decir, nos creemos que cualquier tiempo pasado o cualquier valor pasado es peor. Pero yo le dejo Hombre. pasar, claro, yo dejo pasar Las- igual a Conchi, perdona a Conchi. Pero por persona, No no porque como- sea, exacto, no Claro. porque sea mujer, sino por educación. Eso Perdona, es, o sea, el pero burro eso delante para que no radica se, en el la burro delante educación. para que no se espante, no. O sea, por Exacto. educación, las personas que si yo cojo la puerta el primero, yo aguanto la puerta para que todo el mundo que venga pase, pero no se trata de que Pero sea después majón. pasan y no te dan ni las gracias. O sea, Bueno. eso me ha pasado a mí. Cierto, cierto. Yo paso primero y a lo mejor digo, ¿cómo le voy a soltar la puerta en las narices? Entonces, me quedo, sobre todo cuando voy Sí, a sí. un sitio de la península, abro la puerta y digo, vamos, han pensado que soy la portera. Yo como suelo tener mala leche, cuando pasa alguien y no De dice nada. nada, yo le digo gracias. Así bien alto para que se oiga. No, entonces yo da la depende vuelta cómo me y coja dice, anímicamente. Ay, gracias. Pues Pero sí, cuesta, pues sí. cuesta. Sí, Yo a veces digo, muchísimas gracias. Y se La queda como gente- diciendo Sí, que está sí, diciendo. ¿por Ya, qué? ya no se enteran. ¿Sí? No se enteran. Digo, no, a lo mejor se ha pensado que yo soy la portera. En cuanto a la educación, Pablo, difiero en el sentido. La educación que damos a nuestros hijos en el hogar, es como dije al principio, es el pilar de esta construcción que es el ser humano, ¿no? En la sociedad. Pero una parte importantísima tienen los centros escolares. Es decir, un joven entre horas de clase más horas de actividades extraescolares, si suma, están más que en sus casas. Sí. Entonces, tú puedes darle unos valores fundamentales y de educación y de respeto a tu hijo o tu hija en casa. Sale de casa a las 7:30, se va al instituto o al colegio, en un ambiente de crispación, ya no solo de compañerismo, sino profesores que han elegido una mala profesión, no son vocacionales. Están ahí por el dinero. Exacto. Y entonces se encuentran con un ambiente que por mucho que su madre y su padre y sus hermanos mayores le hayan dicho, no, porque hay que... Ellos dicen, no, si hago lo que me dicen en casa, aquí me vapulean. Aquí me tengo que defender. Entonces esa defensa empieza en las clases y se traslada a los recreos y a las calles. Es mi forma de ver las cosas. Hay que hacer, es que si fuéramos a hacer un seguimiento. Ese es otro tema que sería importante. Los maestros tampoco pueden con tanto, ¿me entiendes? No, Es decir, es pero una cosa también están, de- vamos a ver, que no yo se conozco puede. casos, yo gracias a Dios he tenido suerte, amigo, con mis hijos he tenido unos profesores, tanto por mi hijo, como mi hija primero y mi hijo después, que no puedo decir nada. Pero conozco casos muy dolorosos. Primer paso te dice que ese es otro tema para tratar un lunes, un otro programa. Me encantaría. El tema de la vocación o no del profesorado.
Eso que no es- existe en la gran mayoría de los Hombre, casos. afortunadamente Sí, todavía no queda existe. alguno, pero bueno, sí, sí. Llegas, No dan hay ni una queja. formación. No, y que Ni a nivel enseguida se ponen de psicológico. parte de. No. Ya. O sea, tú No no entiendo. puedes ponerte de parte de tu compañero, Claro. el profesor, Claro. tú tienes que ponerte de Corporativismo, parte de la claro, víctima. claro, sí, sí, Efectivamente. corporativismo. O sea, que estamos De hablando la aquí víctima, ¿no? De quien tenga razón. de quien tenga razón, pero que en Vale. este caso puede ser el alumno que es la víctima. Efectivamente. Culpa también, a mí siempre me valoraron, ay, yo es que soy tan buena. Cuando yo iba a hablar con los profesores me dice, a lo mejor había habido algún pequeño problema, yo no iba como una bestia, Lógico. porque yo no voy a resolver nada. Por mucha razón que yo supiera que mi hijo lo Claro. tenía o mi hija, yo iba con educación, digo, mira, vengo a informarme de lo que ha sucedido. Ya creas un ambiente, un aura bueno. de La serenidad. armonía, educación. Y el profesor se relaja. Si tú llegas y dices, ¿qué fue lo que pasó Claro, conmigo? produce el efecto contrario, el rechazo. También, o Pues sea, que yo creo que en la sociedad pasa lo mismo. Lo que nosotros vayamos a dar a la sociedad es lo que Cambiamos vamos un a poco de recibir. tema, Por favor. de tercio. Entonces, una pregunta. Escribiste, si no recuerdo mal, hace un par de días, algo así en Canal 7, sobre el tema este del periodista tan crítico con el régimen y todo eso, que entró en su embajada y ha salido, y querías comentar algo sobre esto, que Me eso parece también- es un atentado contra la libertad de expresión, pero es un atentado, quiero decirte, no solo contra ese individuo o todos los valores que simboliza Yamal, sino contra la libertad de expresión de todos los intelectuales del mundo. Es decir, yo lo que quiero decir desde este medio de comunicación y desde el Canarias 7, desde ese artículo, vamos, que eso es imposible, quiero decirte, que la Aclara- comunidad internacional debería condenar y simplemente lo que Pero pasó. acláranos lo que un pasó. poquito porque Vale, estamos hablando de un personaje. hemos empezado, igual la gente, Mm. habrá mucha gente que Claro, sí, que lo ha claro. visto en la tele o la ha ido, pero habrá gente que ahora está diciendo, Estamos hablando- ¿de qué me hablan estos Eso. tres? Estamos hablando de un personaje muy culto, muy valiente, de una familia muy adinerada, es decir, estaríamos hablando, en fin, de un tipo que de la familia real incluso, es decir, dónde? no de la familia de Arabia Saudí, no de la familia real como tal, pero sí muy criado Ok. y en fin, y con un hombre con una riqueza muy importante, ¿no? En fin, llegó un momento en el que ya el señor pues se rebeló, es decir, ya no soportaba esa política contra las mujeres, ya no soportaba esa política contra las minorías, ya no soportaba lo que se hacía en la guerra de Arabia Saudí contra Yemen, que son hermanos. Eso es como si hoy por hoy España se peleara con Colombia. Mira, Ok. qué sentido, ¿no? Qué inteligencia. Pues en fin, habría que decírselo a ciertos dirigentes de Arabia Saudí y no a todos, porque dentro de lo que es el gobierno de Arabia Saudí hay gente comprometida con la democracia, pero la gran mayoría no. Este señor era uno de esos comprometidos de la democracia, pero llegó un momento, después de publicar artículos condenando al régimen y mil cosas, pues se tuvo que exiliar. En fin, Londres, Nueva York, Washington, etcétera. Incluso escribió en el Washington Post, escribía en árabe y en inglés. Y llegó un momento en el que, en fin, se quiso casar, que por cierto este señor tuvo más de una mujer, no vamos a entrar en ese detalle, ¿vale? Pero en fin, estaba casado con más de una. Con una chica turca, ¿no? Efectivamente, con una ciudadana turca, en fin, que arreglar unos papeles, porque el señor está nacionalizado en Arabia Saudí. Fue a Estambul, embajada de Arabia Saudí, entró, se quedó su compañera turca en la puerta y el señor no ha aparecido. Y hasta ahora. ¿Qué es lo que nos dicen los últimos, sí. en fin, los últimos datos de los servicios de inteligencia turcos? Que este señor fue, a ver, aquí hay que tener cuidado con los términos, ¿eh? No, pero es que lo han dicho los medios de comunicación. 15 que fue señores, asesinado, supuestamente asesinado. supuestamente en mayúscula y en Sí. fin, y en Entre rojo. comillas. Y entre comillas. Vinieron 15 señores Que llegaron en vuelo. de Arabia Saudí, de Riad exactamente, 2 helicópteros Sí. que no, quiero decirte, no registrados, helicópteros, porque, vamos, Arabia Saudí debería haberlos registrado, y ese señor pues desapareció. Hay muchos datos, pero en cuanto a lo de los 15 señores, está grabado y quiero decirte, y podríamos quitarlo de supuestamente perfectamente. Hacemos un pequeñito Vale, fenomenal. alto y seguimos después con el tema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues lo mismo que decimos antes, hacemos un pequeñito alto y nada, enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Pues después de este pequeñito alto estamos con usted otra vez. Esperamos que la tertulia esté siendo de su agrado, esté entretenida y que los tengamos ahí pegaditos a la tele, como a nosotros nos gusta. Y continuamos con el comentario que estaba haciendo Sicavi, ¿vale? Que corté un poquito para la publicidad. Entonces, las teorías dicen que, bueno, esta persona que lo han sacado descuartizado, lo que haya sido. Hay tantas teorías. A ver, nosotros como buenos integrantes de la televisión no vamos a afirmar nada, ¿vale? Porque no tenemos ningún poder sobre el tema, pero lo que podemos decir es que esto es un atentado contra la libertad de expresión. Ese señor tiene que aparecer sí o sí. Es como si yo ahora me meto en la casa de Conchi y desaparezco. Exacto. La responsabilidad la tiene Conchi. Yo exacto. vivo, muerto, Y más tratándose o de- me tenga ya de- secuestrado en su cuarto. Pero bueno, al Exacto, final de la embajada, Y eso es lo o que sea, pasa realmente con Arabia Que no entró Saudí. en unas grandes superficies de comerciales, o sea, entró en una embajada. Y esto no es ninguna política en contra de Arabia Saudí. No. Esto es una política En simplemente a contra- favor de la o libertad. sea, a favor de la expresión. libertad. Absolutamente. En tus años, por ejemplo, para la gente que nos ve, recordarles que... En mis años, que mal sonó me eso. refiero, en tus años De hace 5 o 6. que llevabas la revista de Y la llevo, actualidad, la llevo. que la sigues- Del de actualidad no ah, he llevado yo nunca. No, perdón. La guía histórico-cultural Es, del... pero ya... fallo. Bueno, fallo. todos los medios son importantes en eh, esta sociedad. Que antes, bueno, tenía una tirada, era mensual, creo. Anual. Y ahora sí. Y en tus tiempos de cantante, de que has ido, además has ido cantando por todo el mundo, representando a Canarias y a España. Y al bolero. ¿En algún momento te has sentido como te han dicho, no, mire, pero esto, no, mire, pero sería mejor que... no directamente, porque si te han claro, censurado, Conchi, en algún momento. suelen ser muy civilinos, pero no has sentido censurarme. Yo eso. creo que siempre han sabido que a mí no se me censura. Claro. Lo que sí han habido, que lo estábamos hablando precisamente el otro día con un grupo de amigas, lo que sí yo he tenido en estos 42 años de escenario por todo el mundo son las insinuaciones, ¿no? Sí. Las insinuaciones, sí. Es decir, tú también estás dentro del Me Too. Sí, porque el ser artista es como sinónimo de... Entonces han habido, gracias a Dios, no importantísimas porque se hubiesen llevado la buena, han sido respetuosos, pero sí me han llegado. Y después también la parte de ese político que intenta que tú hagas o digas entre canción y canción, y yo me he negado siempre, o sea, ¿En esta época o la anterior? en todas. En todas, sí, O eso sea, no ha cambiado. Yo mucho. hubo una cambiado. pausa en mi vida musical, o sea, yo hice una pausa cuando mi hijo nació, hace 19 años, porque no quería que pasara lo que pasó con mi hija, que hubo ¿Tuviste tantos 20 años sin abandonos. cantar? No, mi hijo tiene 19 años Ah, y vale, hace 19 pues, años
Que incluso yo, embarazada de 6 años, fui a Irlanda, que eso fue una locura, a 6 grados bajo cero. Llego de Irlanda y entonces digo, no, ahora es el momento de parar, continuar con mi embarazo, tener a mi hijo y dedicarle tiempo a mi bebé, que a mi hija prácticamente no se lo dediqué. Mi hija tiene 30 años, 31. Entonces tuve una pausa de 5 años. En esos 5 años de pausa fue como volver a empezar de nuevo. No servía de nada lo que había hecho antes. Y si yo quería estar en el lugar de triunfo, que lo dejé 5 años atrás, que yo salía en prensa un día así, el otro también, viajaba. A mí no me daba tiempo de lavar la ropa. Llegaba de un viaje, actuaba el día siguiente aquí en Gran Canaria y salía el otro de viaje. Pues tenía poco más que tener un padrino y yo me negué. Entonces preferí cerrar mi boca a la canción, pero yo no me vendía. Ahora, gracias a Dios, las cosas han cambiado. ¿Pero poco qué es a lo que poco. te pedían, Conchi? No te entiendo. Apoyo. ¿Qué te pedían? ¿Un apoyo? Claro. ¿Te metían alguna letrilla? ¿Mete ahí alguna palabrita? No, o tú tienes que, si quieres apoyo, poco Apoyar más o la menos. causa. Efectivamente. ¿Apoyo qué significa? ¿Subvenciones? No, apoyar la causa. De todo. Tú tienes que ir a Si favor quieres seguir de- viajando, claro, si quieres seguir claro. un poco, ¿no? Pues tienes que ser de esta sigla. Pero tú eras Quiero freelance, decir, quiero decirte. Qué bueno eres, Qué bueno fulanito, ¿no? Claro, muy claro. Pero tú quiero decirte, pero tú no dependías de nadie como artista. De ¿no? nadie. Por Claro, eso. por Y eso, para mí por todos eso son lo buenos dejo, mientras claro. sean buenos. Claro. O sea, yo tengo grandes amigos en la política, pero grandes, ¿eh? Y personas que adoro, Gente maravillosa. que pertenecen total. a todos los colores políticos. Totalmente. ¿De qué partido eres, Concha? A ti no te interesa. Claro que sí. Porque además, sinceramente, en siglas no pertenezco a ningún ¿Te partido. gusta o no te tampoco. gusta? Yo voto a aquel partido que me da una seguridad, Claro. que después me han fallado, una seguridad de que lo van a hacer Y te bien. están fallando todos. Me han fallado prácticamente todo. Ese es otro tema que a mí me gustaría tratar un día, compañero. La vida del artista, qué tema, ¿eh? Sí. Qué tema. Muy complicado. Pero Muy una complicado. pregunta, Conchi. ¿Te han cerrado puertas por el Me Too Sí, que acabas de claro. comentar? Sí, Es sí, decir, sí, si no sí, pasas sí. por el aro, olvídalo. Sí, 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 Claro. sí, Y no, sí, y sí. no quiero decirte, ¿tú ahí cómo respondías tú? Quiero decirte, ¿te encarabas con él o Con no el podías? látigo- con o... el No, látigo- simplemente le decía, con Qué él, poca con ella, vergüenza. con ella. Con el látigo de la indiferencia. Sí, exacto, simplemente le Qué decía, duro. digo, en tu conciencia queda. Claro. Digo, lo que me parece va a hacer? penoso Claro. es que calles una voz Lo canaria. ves el Claro. género humano Que que calle ¿Qué va a una voz hacer? canaria. Pero es que si no se cabe, ¿qué van a hacer? Bueno, Tiene- si yo fuera claro, con- tiene dos opciones. O le dices de lo último, o te sale la vena que todos llevamos dentro, risquero, con todo Exacto. mi Y dar un respeto. golpe. Isletero, como Para dice mi la amiga gente Mari tal, Martín. eso, De la vena y le dices- isletera. Ole, viva y la le dices, isleta. le dices Sí, todo señor. lo que se te ocurra y tal, Claro, estás en tu derecho. totalmente. Pero ya sabes que entonces más nunca va a hacer nada. Qué pena, qué pena. O un poco, no es que te lo comas con papas, sino que dices, bueno, arriditos somos, ¿vale? Y como dice un amigo mío, brinco a brinco yo te trinco, ¿no? Y entonces Exacto. te retiras un poquito, sigues trabajando y sigues trabajando, hasta que... Y los buenos profesionales, como lo es Conchi, pues al final salen para arriba. Yo tengo una pregunta provocadora, Conchi, Dime. desde la admiración siempre. ¿Tú crees que en el mundo artístico, en el del cante fundamentalmente, hay mucha gente que haya pasado por el aro para llegar a donde está? Sí. En todos Yo los- sé que hay muchas historias de amor con señores 40, 50, 60 años. A ver, que el amor puede y surgir, de pero y de todo. el aro, qué duro, ¿eh? Ah. Que tengas que llegar Seguramente. arriba Pero y... es, seguramente. pero es como Qué pero eso, pena. si cabe. Es como cualquier ámbito, ¿cierto? ¿Cierto? Exacto, Pero exacto. qué duro. Todavía tú... Pero es que dignidad O solo te hay un entras en el proyecto, juego o yo no. siempre lo he dicho, proyectos habrá muchos, pero Exacto. dignidad solo hay Claro. una. Solo hay una. Y desde que la pierda, Solo hasta luego, hay María. una. Totalmente. Y date cuenta de una Totalmente. cosa. Yo siempre he dicho, imagínate que yo hubiese tenido la intención de decir, pues venga, vale. Claro, 5 minutos. El bien, político, adiós. está 4 años. Totalmente, claro. totalmente. ¿Y después qué? Y tú Es lo estás normal. siempre- Es lo normal. Ole, A los 4 años cambia el político. Y yo he Absolutamente. vendido mi dignidad, Claro. absolutamente. Sí, sí. por no decir otras cosas. Ellos cambiarán cada 4 años, pero tú sigues ahí, Conchi. Exacto. Sigues ahí en tu exacto, silla. Exacto. Pero Entonces, eso está- ¿Entiendes? Y los artistas. Eso está en, los buenos en artistas. todos los órdenes de la vida. Hoy en día, desgraciadamente, ¿vale? Con el tema del trabajo, cada vez los trabajos son más precarios, Uy, por favor, cada vez claro, te pueden qué echar a la calle Sí. por, Hay dos, muchos por miedos, 2 muchos euros. miedos, Entonces, eso lo tienes. Cada La vez gente lo está ti- muy condicionada. Cada vez lo Sí. tienes más. Sí. Si- o sea, si no haces esto, te echo. Si no haces esto, te echo. Si no te quedas, te echo. Si tal, entonces, No,
pero que la gente tampoco, claro. quiere decir que también hay leyes que amparan eso. Claro, lo que pasa, sí. Que lo para hijo de puta, claro, con perdón, Sí. quiero decirte, el mafioso, porque esa actitud es de mafioso Es de turno, mafioso. a ese señor evidentemente hay leyes y mecanismos legales para poder perseguirlo. Vete a demostrarlo. Es No que no estamos Lo graba. protegidos. No soy yo el taco, graba. el taco que dijo Sicavi, no soy yo, bórrenlo. Fui yo. ¿No? Con perdón, pero vamos, que Pero sí, señor. eso es un hijo de puté. Sí. Eso no se le hace a ningún ser humano. Pero se hace. ¿Acaso ¿sabes? se lo hicieron a él cuando empezaba? ¿A ese productor o a ese...? Es igual, es o a O ese igual. tal? posiblemente sí le quedó esa vena, Claro. esa vena de venganza. De que Qué tiene que pena, pasar. Es que- qué pena. Es que bueno. Pero eso es así, entonces, primero, si realmente las personas que han sufrido esas cosas saliesen a contar, mira, El Me Too, claro, Pedro, afortunadamente, entre otros. cada vez, fíjate, las mujeres, estas sobre todo en Estados Unidos, que son valientes y están diciendo, a mí fulanito de tal me ha dicho Sí, mi esto, a madre, mí, lo que ha claro, salido. pero fíjate los años que han pasado Sí, y que estaban cuándo en lo vienen silencio. a contar. Ay, pero es un tema delicado, Claro, cuando están perdiendo el miedo, Sí, porque hay sí. ahora una corriente de, porque claro, antes, es que claro, ahora es difícil, es más fácil hablar, pero antes es que encima la mujer que hablaba Efectivamente. o la persona que hablaba, encima era señalada porque nadie Sí, se señor. lo creía, Sí, señor. porque nadie se lo creía y encima ya sabía que se iba a acabar su carrera. Sí, señor. O era artística o era de su trabajo normal, porque encima era señalada. Fíjate, esta lo que quiere, no sé qué, porque en España Y hoy por hoy, y en el mundo entre la los gente- jóvenes- exacto, la gente somos muy malos. Sí. ¿Qué adjetivo se emplea para aquella mujer que se acuesta con varios hombres? ¿Y cuál es el que se utilizaría en este caso para un hombre? Uno, si la mujer Que lo se dice- analicen, claro, la que lo mujer se analicen dice los que es nos un- están que es un viendo. putón y el hombre dice que entiendes? es un macho. Ibérico. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Esa es la sociedad que tenemos Sí. y a ver si podemos cambiarla. A ver. Cambiarla. Ah, el cambio siempre tiene que ser desde el individuo, Exacto. que se olviden de cambios colectivos. El rollo ese marxista ya no existe, señores. El sueño marxista ya para el 69, ya estamos en el 2018. Igual que es que o sea, hay tantos temas que tantos afluentes que llegan a un total, río que es la sociedad. Con la iglesia y con la iglesia hemos topado, pero eso es un tema Eso- aparte. Aunque eso muchas también- iglesias, dentro de la eso iglesia- será un tema que tenemos que tocar también. Dentro de la iglesia Cuando hay quiera. muchas iglesias, Yo no tengo miedo a nada. Cuando quiera. Él sí que algún día yo se lo he dicho. Y perdóname, Concha. Pero no lo Yo digas digo, públicamente. ¿cómo que no? Sí, porque es bueno decirlo, le digo yo. Un día vas a desaparecer. Entonces él se ríe y digo, no, tú cuando salgas de aquí dime dónde vas, para saber dónde te busco. Mi amigo de ¿Dónde te Pedro de Pablo es Porque ya eres irónico. bastante crítico con los regímenes estos autoritarios que hay en Arabia Saudí, Marruecos, toda esa zona ahí, entonces... Pero esa crítico gente tiene- constructivo, quiero decirte, yo te puedo criticar y ahora voy a dar nombres, Pero ya esa que nos gente no lo lanzamos. entiende, Sicavi. No, esa gente yo creo que sí. A ver, si no lo entiende, pues problema de ellos, ¿me entiendes? Claro. Mientras uno tenga la libertad Pero y no- la verdad de su parte. no Yo, hay por que tener ejemplo, yo te miedo. defiendo los derechos de los homosexuales aquí y en Marruecos. Pekín. Y con todas las consecuencias, porque en Marruecos me topo con un artículo que es el 489 del Código Penal. ¿Me entiendes? Que por el simple hecho de defender la homosexualidad. ¿Sabes lo que pasa? Y de paso, vamos a meternos un poquito con una palabra, con una frase. La homosexualidad en el mundo árabe, a nivel histórico, filosófico, y no vamos a entrar en autores, se asocia a la pedofilia. ¿Me entiendes? Porque es una homosexualidad entendida desde un concepto griego. Los griegos la entendían de esta manera. Sí, señor. ¿Qué significaba pedofilia? ¿Qué significaba ser pedófilo? ¿Acaso los telespectadores creo que no van a saber esto? Y muchos, quiero decirte, me van a llevar la contraria, pero muchos filósofos, el mismo Sócrates se acostaba con niños imberbes, ¿me entiendes? Y era una cosa absolutamente normal en Normal aquella sociedad, en esa sociedad, ¿me entiendes? exacto. Y era un maestro, una especie de maestro, que por las noches y por las tardes hacían lo que hacían y después, pues en fin, daban a Ptolomeo y el sistema solar. Pero evidentemente la sociedad evoluciona y eso es una cosa absolutamente primitiva. Y en cuanto a la homosexualidad, señores, viva la libertad. Ay, por favor. Vamos a dialogar. Me Hay parece- sociedades que yo entiendo que no lo puedan entender a nivel histórico, son siglos y siglos. Tú no puedes, quiero decirte, reformatear un sistema, un cerebro, nada más y nada menos. Pero sí hay que dialogar. Y eso es lo que yo digo en muchos artículos. Llámese homosexualidad, llámese, yo qué sé, a nivel jurídico. Pero también les digo una hay cosa, muchas cosas. y a los espectadores que nos están mirando. A ver, yo estoy a favor, no. Lo siguiente, incluso me da muchísima pena que todavía hoy A se mí tengan también. que A mí manifestar también. los homosexuales para reivindicar sus derechos. Totalmente. Derechos que les apartienen desde el minuto cero. O Claro. sea, porque es una cuestión de
de yo soy amor esto y de libertad. y es mío, o sea. Libertades personales. Ahora bien, lo que sí no admito es los espectáculos. Es decir, la homosexualidad. Eres muy valiente diciendo esto, Conchi, eres Sí. muy valiente. Sí. Te admiro. Sí. Muy valiente. Yo soy así. Muy bien, O Conchi. sea, las lesbianas, tengo amigas lesbianas encantadoras. Es que no tienen, o sea, Diosa encantadoras y malas, o sea, maravillosa. son seres humanos Claro. normales. Totalmente, malo sin como tú. etiquetarlo. Te digo una cosa, yo a mis hijos, y lo voy a decir hoy, me reuní en su día con mi hija, me reuní en su día con mi hija. Lo senté. Mis amigas se reían porque yo cuando digo lo siento en el salón es el momento de serio. Porque el salón lo uso casi nunca, pero yo soy más de cocina, de barra de la cocina. Cuando tú en fin. dices en tu casa al salón, todo el Se mundo ponen a tiembla. temblar. Y con ambos, en distintas épocas, tuve una conversación. A mi hija, Natalia, ¿a ti te gustan las chicas? Mamá. Digo, no, mi amor, vamos No, a ver. no pasa Y a mi nada. hijo lo mismo, el chico. A mí me dará igual el día de Claro. mañana saber con que tú te vayas a la cama. Claro que sí. Igual, yo lo que quiero es que siga siendo, vamos a trasladarnos a Buena la primera que fue persona, mi hija, buena persona, una buena hija, claro. una buena hermana Una buena y una persona. buena persona en esta Claro que sí. sociedad. Con eso ya te has ganado A mí el con quien tú te vayas a la Eso es cama, y feliz. eso sí, espectáculos no, mi vida. espectáculos, no, muy bien. Dignidad. Y lo he hecho con mis respeto hijos. hacia uno Entonces mismo. yo cuando veo a chicas que van de mano, en Madrid se ve mucho, bueno, además mi hija vivía en la calle Hortaleza y se veían los chicos de mano, las chicas. Yo me encanta porque es la libertad Claro. del amor. Pero espectáculo. Pero de ahí a cuando hacen estas historias gay, esos espectáculos. A ver, una cosa es una fiesta, tampoco vamos a meter todo en el mismo saco. Una cosa es una fiesta y otra cosa bien distinta son los espectáculos que Sí. se dan, llámese Madrid, llámese Maspalomas, llámese lo Llámese que sea, lo que señores, sea. ¿me entiendes? Eso sí me da a mí- Fundamentalmente porque te estás burlando de ti mismo. Pero ya no Porque solo si a en la eso lo- homosexualidad, también en los Sí, heterosexuales. sí, por no, supuesto. no me gustan los espectáculos. O sea, Absolutamente. las cuestiones, un beso, un abrazo, una caricia, por supuesto, ¿quién no lo ha hecho en público? Pero ya después cuando traslada ya al momento, digamos, cuestiones más personales, más íntimas, la intimidad, que esa es muy linda, ¿no? Esa no tienes tú por qué ponerla públicamente. Claro. Que volvemos a rozar con la libertad. O sea, y los espectadores dirán, si me está escuchando una lesbiana o un gay, pero vamos a ver, yo beso o abrazo a mi pareja donde me dé la gana, por supuesto. Efectivamente. faltaría Pero más, no claro. espectáculo. Claro Pero una que sí. fiesta, ¿tú no crees que haya gente, quiero decirte, que tenga una opinión distinta a la tuya? Quiero decirte que creen que el sexo, y yo qué sé, y expresar Sexo tus libre. emociones y cositas de Yo esas. respeto todas las historias, las respeto Pero todas, públicamente, pero a hay ver, cosas que no son una comparto. cosa personal nuestra, quiero decirte. Cada Es uno que hay tendrá dos su cuestiones opinión, pero- distintas, La libertad. respetar y compartir. Y libertad y libertinaje. La Exacto. libertad, Ya. la libertad de la gente termina donde empieza la mía. Efectivamente. Entonces, cada vez eso se lleva menos. Cada vez más la gente dice, La gente impone. yo quiero toda mi libertad, Ya. pero no piensa en que los demás también Tienen su libertad. Pero bueno, pues amigos, ya terminamos el programa. Con la libertad Qué terminamos, Sí, ¿no? Terminamos con la exactamente, libertad. Qué bonito, Nunca además, hemos sí tenido. señor, compañero. Bien, has sentido cómodo, sí, Vamos. va a ser el Muy primer bien. programa. Se me ha ido volando, ¿verdad? Totalmente. Se ha ido volando. Totalmente, un placer. Por lo menos lo que queremos que transmitir Exacto. Y ya saben, mañana más. Mejor no, porque es imposible, pero mañana más, en tiempo presente. Así que esperamos que les haya gustado esta primera tertulia, que será la primera de muchas. Con mucho cariño lo hemos hecho, con mucho placer, para que les guste. Si nos pueden hacer llegar sus comentarios, si quieren que hablemos de algún tema también a través de las redes sociales. Y como siempre les digo, no nos fallen, que saben que pasemos lista. Y hasta siempre. Making me fall crazy.